A mediados del siglo XX, el mundo se encontraba dividido en dos grandes bloques: la Unión Soviética, que proponía un modelo socialista, y Estados Unidos, garante del modelo capitalista que imperaba en Occidente. Este enfrentamiento fue conocido como la Guerra Fría. Esta guerra no se resolvió por la vía del diálogo, todo lo contrario. El mundo se vio inmerso en un conflicto de carácter global entre dos posiciones irreconciliables. Nuestra América Latina, el pueblo al sur de Estados Unidos, también sufrió las consecuencias de esto. Los grandes bloques no se atacaban directamente entre sí, sino que llevaban la guerra hacia otras latitudes. Este es el contexto mundial en que se encuentra el Chile de 1970, un Chile en ebullición, que ya desde principios del siglo XX tenía a los trabajadores, campesinos y estudiantes organizándose, luchando por mejores condiciones y una vida más digna para la mayoría. Las conquistas de la izquierda y la efervescencia social que se vivía por esos días llevaron a la conformación de la Unidad Popular, o como comúnmente se le conoce, la UP. La UP era un conglomerado de partidos que agrupaba a gran parte de la izquierda, la cual, por primera vez en la historia del país, estaba muy cerca de alcanzar el poder. La Unidad Popular representaba los intereses de las clases populares, pero al contrario de otros procesos, aspiraba a llegar al poder por la vía institucional. La UP llegaba a las elecciones con Salvador Allende como candidato, quien se enfrentaba a Jorge Alessandri, del Partido Nacional, que agrupaba a la derecha y defendía el modelo capitalista, y a Radomiro Tomic, el candidato de la DC, que velaba por, la DC es la DC. Pero el proyecto socialista se enfrentaba no solo a la clase alta chilena y a los partidos que defendían los intereses del empresariado. Se enfrentaba también a un enemigo mucho más poderoso: los Estados Unidos de América. La victoria de la UP no solo fue un golpe bajo para la élite nacional, sino también para el capitalismo mundial. Pese a esto, la UP logra ganar las elecciones con un 36,6% de los votos y luego es ratificado por el Congreso tras una intensa negociación con la DC. A partir de ese momento, por primera vez en la historia del mundo, un gobierno socialista llega al poder por la vía pacífica. Como decía Allende, esta era una revolución con sabor a empanadas y vino tinto. Desde el 4 de septiembre del 70, Chile viviría un proceso de cambios inédito hasta ese momento. Durante el primer año de gobierno, aumentó la producción, disminuyó la cesantía, se estatizaron empresas de algunas áreas claves de la economía y se entregaron amplios beneficios para los más desposeídos. No solo eso, se nacionalizó el cobre, se profundizó la reforma agraria y muchas industrias pasaron a ser controladas por los trabajadores. En el fondo, la UP buscaba acabar con la desigualdad y la injusticia redistribuyendo la riqueza. Le quitaba a los pocos que tenían mucho para que muchos dejaran de tener muy poco. Como Robin Hood, el pueblo por fin podía recuperar algo de lo que le habían quitado. Pero como señalamos, los gringos no se iban a quedar tan tranquilos con esto. Conscientes del impacto de los avances del OP, comenzaron a utilizar todos los medios posibles, en conjunto con la derecha, los militares y los empresarios, para derrocar al gobierno de los trabajadores. La CIA puso todos sus esfuerzos en financiar a los grupos opositores y en crear un clima de desestabilización, inflación y crisis. De hecho, Estados Unidos restringió los créditos al país, asfixiando la economía nacional. Incluso fueron capaces de acaparar grandes cantidades de comida, lo cual llevó a que la gente tuviera que hacer filas por largas horas para conseguirla. Contrario a lo que muchos suelen decir, el caos que ellos provocaron y atribuyeron al gobierno fue en realidad apenas una excusa para generar el golpe, pues esto lo venían conspirando desde el mismo momento en que Allende llegó al poder. Lo que vino después fueron las acciones para llevar a cabo el plan. Hechos como el paro de camioneros o el rol del mercurio generaron un clima de tensión que permitió que el fatal desenlace ocurriera. Para el 73, el país se encontraba polarizado, escaseaba la comida y la gente de uno y otro bando se enfrentaba en las calles. Mientras muchas personas defendían los progresos del gobierno, los gringos, la derecha y la DC estaban muy cerca de su objetivo. El país era un caos y el descontento de la gente común era cada vez mayor. Hasta que finalmente lo consiguieron. Las Fuerzas Armadas, lideradas por Augusto Pinochet, llevaron a cabo el golpe. Aquella mañana del 11 de septiembre de 1973, Chile cambiaría drásticamente. El sueño de la unidad popular comienza a convertirse en una pesadilla militar. El golpe de Estado fue un violento desalojo a las clases populares, que de manera inédita estaban avanzando en la construcción de una sociedad al servicio de los intereses de la mayoría. En su lugar, se instalaría mediante la fuerza un modelo de sociedad que beneficiaría aún más a los que siempre ha beneficiado, los ricos y los poderosos. Uno de los periodos más tristes y oscuros de la historia de Chile había comenzado.
Como Marty McFly nos ha enseñado, siempre es necesario revisar el pasado para construir un mejor futuro. Es así como la experiencia de UP, a pesar de sus errores y sus derrotas, nos ha enseñado que la construcción colectiva de una sociedad mejor y distinta a esta es posible y muy necesaria. A 40 años, el sueño sigue intacto.